Estamos esta tarde con Natalia Otárola, psicóloga especialista en niños. Hace unos años atrás hice justamente un estudio para el profesorado y saber cuáles eran los malestares que habían en la base, justamente buscando el tema del bienestar y el malestar docente, cuál era el malestar docente y claro, dentro del estudio a nivel país emergió como dentro de los principales trastornos todo lo que tiene que ver con el burnout, que es estrés laboral, los trastornos de ansiedad y de depresión, han aumentado en la última década en este profesional. Entonces, sabemos por la psicología que todos los profesionales de la salud o todos los profesionales que tienen que ver con el servicio tienen tendencia al malestar o al burnout, pero el profesorado hoy día es uno de los más expuestos a este tipo de patología y cada vez va en aumento. Y probablemente ahí se responda que los trastornos del ánimo y los trastornos ansiosos son parte, como hoy día, de las prevalencias mayores en el cuerpo docente. Está siendo transversal el burnout hoy día en el profesorado debido a las variables contextuales que superan más allá de por el prestigio, por el desprestigio que hoy día existe, la falta de reconocimiento, las múltiples funciones que deben cumplir. Entonces hay lo que hablábamos, como esta discrepancia entre lo que esperan, las expectativas que tiene la sociedad, pero la formación que acompaña y las condiciones, o sea, el número de alumnos sigue siendo alto, incluso en los sistemas de dependencia administrativa privada. Siguen siendo 30 estudiantes, 25 estudiantes, y en los municipales y subvencionados 45. Entonces, esos números no colaboran a esta búsqueda de desarrollar habilidades socioafectivas, de tener un trato personalizado, de trabajar y de gestionar la diversidad del estudiantado. Ahí están, claro, las brechas que vemos y las enfermedades que emergen. La motivación en general, bueno, se habla de la motivación intrínseca y extrínseca, pero finalmente la motivación siempre es movilizada internamente, ¿sí? Por el sujeto que aprende, por el sujeto que enseña. O sea, las motivaciones son siempre desde un individuo en particular, pero ¿qué hacemos los gestores en el caso de la educación, para fortalecer la motivación? O sea, ¿podemos fortalecer la motivación? ¿Podemos proveerla? Sí. Cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, sabemos que ellos están en proceso de desarrollo, proceso de maduración cognitiva, física, moral, social, afectiva. Entonces, claramente que es importante el modelaje que exista del cuerpo docente o de agentes de apoyo a la educación o incluso los cuidadores principales. Eso sí es innegable, que podemos hacer algo para favorecer ciertos aprendizajes. Hoy día el lugar del docente es de facilitador, es mediador, es el que aproxima no solo contenidos, sino que habilidades, que desempeños, que sea capaz y que lo encarne realmente, que motive la discusión, ¿cierto? Que permita que cada uno pueda opinar. Que favorezca la reflexión, el pensamiento analítico, el pensamiento crítico, el desarrollo de la responsabilidad, la autoconciencia, la autorregulación, la autogestión, y ahí nos vamos, claro, por la línea de habilidades más bien de índole transversal, la toma responsable de decisiones, donde, claro, el contenido está y está aunque no esté el profesor, pero la invitación a usar estos recursos analíticos, reflexivos, críticos, de discusión, es lo que debe generar para crear ambientes de aprendizaje. Y con aprendizaje significativo me refiero a ser capaz
de unir la sabiduría o la experiencia o lo familiar con lo nuevo, se integre. Y eso es un aprendizaje significativo, no necesariamente salir a la calle o estar en un ambiente al aire libre o estar in situ. Sí. Significa que el aprendizaje significativo sea anclar lo que ya sabe esa persona con lo nuevo y que se integre y que sea complejo, o sea, un aprendizaje más complejo y no superficial, un aprendizaje profundo. Y el aprendizaje profundo es cuando existe este facilitador que aproxima lo que es nuevo, lo que no conozco, lo que es desconocido, lo aproxima con un lenguaje, digamos, apropiado para la edad de la persona, para los conocimientos previos de la persona. Eso es fundamental. Los procesos de pensamiento uno puede recordar, puede memorizar, que eso es un nivel bastante básico, y eso lo podemos hacer si yo, por ejemplo, leo un texto. Entonces, todo lo que sea información disponible, que lo haga el estudiante por sí mismo, y en el ambiente educativo donde hay un mediador, claro, ahí invita a la reflexión, que invite a hacer preguntas, que invite a debatir. A eso me refiero, como no necesariamente es el profesorado el que debe estar 1 hora y media de clases exponiendo. Creo que eso va con el enfoque conductista. Y hoy día el constructivista nos invita a que, de hecho, se dice que las mejores clases hoy día son donde menos habla el profesor, ¿sí? En donde más participa activamente el estudiantado, en trabajos en grupo, en debates, en presentaciones, exposiciones, donde ellos son los principales y él finalmente ayuda a decantar eso que él está descubriendo, explorando, indagando. Y eso es difícil hoy día porque, claro, como hay un paradigma donde la estructura y el control era netamente del profesorado, cuando uno da la palabra o cuando deja que otros participen, implica estar mucho más alerta, ya que hay que, ¿cierto?, conducir ese diálogo, hay que darle un espacio y decir, esta fuente no es fiable, esta es fiable, esto es reconocido, esto no es reconocido, esto, ahí se conjuga lo político, lo valórico, lo ético. Entonces, claro, ahí se requiere un cuerpo docente con una capacidad de atención a la diversidad que no es menor. Habíamos conversado en este rato respecto a que estamos en una sociedad que va evolucionando, que es más dinámica, que la cultura también nos está exigiendo otros modos de insertarnos en la ciudadanía. También afecta evidentemente al estudiante cuando se siente que no es validado, que no es legitimado, porque hay que recordar también que hoy día, desde el 89, con la Convención de los Derechos del Niño, que fue ratificada por muchos estados, comenzó a posicionar una nueva forma de entender la niñez, ¿sí? Antes la niñez no eran titulares de derecho, eran tutelares, es decir, ellos no podían hablar por sí mismos. De hecho, el concepto infancia viene de los que no hablan. Eso significa etimológicamente, sin habla. Entonces quiere decir que le das un lugar como de otra categoría al adulto o a la adulta. Bueno, entonces pensando en esta línea de que siempre la niñez y la adolescencia han sido sobreestimadas por el mundo adulto, bueno, menospreciadas por el mundo adulto, implica que estuvieron mucho tiempo sin voz, como desde el origen de la infancia, sin voz. Incluso alumnos también tienen una terminología de los sin luz. Entonces, sin habla y sin luz, como un periodo sumamente oscuro del desarrollo evolutivo del ciclo vital. Y así fue mirado por bastantes generaciones, por bastantes teóricos en su minuto. Y hoy día, como les digo, con el 89 y la reivindicación de los derechos de los niños, comienzan los estados-nación a replantearse cuál era el rol que cumplían en la sociedad. Desde esta mirada, como desde la niñez, de la adolescencia y del estudiantado, hoy día ellos sí son escuchados. Por mucho tiempo no fueron escuchados, y hoy día que tienen opinión, que se habla a favor de ellos también, nos encontramos que, claro, tienen otros requerimientos, otras necesidades, otros ritmos de aprendizaje, otras formas de ver el mundo que son tan válidas y legítimas como el mundo del profesorado o el mundo de los adultos. Entonces ahí, evidentemente, hoy día si nosotros analizamos, por primera vez los estamos viendo, estamos visualizándolos. Y por eso que hoy día tienen una posición en un lugar, están planteando sus demandas, sus necesidades, y por eso pasa que hoy día estamos encontrándonos en la transición en que muchos adultos y adultas aún no los reconocen como sujetos de derecho, como con voz, con luz,
y con sus propias fortalezas. Me desmotivo porque no me escuchan, me desmotivo porque me gustaría aprender cosas nuevas, me desmotivo porque en el diagnóstico de la trayectoria curricular, el sistema curricular, no están integrando lo que yo quiero. Si me preguntas por qué están desmotivados, es que evidentemente no han sido escuchados por mucho tiempo, y hoy día que tienen una voz, aún igual los currículos siguen siendo mirados desde el adulto centrismo. Esto es bastante grave, como mencionas, debido a que, si te das cuenta, en la niñez, en la educación básica, como son los trastornos disruptivos, es decir, mal manejo de la ira, impulsividad, descontrol conductual, pataleta, claro, y eso implica que evidentemente el sistema que debe cuidar, con los cuidadores principales, padres, madres, abuelos, abuelas, y profesores, directivos, en fin, quienes están acompañando ese desarrollo, no hay una gestión adecuada de las emociones, ¿sí? Ahí yo soy como bien crítica en este aspecto, que la educación emocional es fundamental desde edades muy tempranas, debido a que el apego, las bases son las bases para el desarrollo de una estabilidad en la personalidad, ¿sí? En el manejo conductual, en la autorregulación, en la autoafirmación inclusive. Entonces, sí o sí, creo que la deuda pendiente por todo ámbito, el sistema familiar, el sistema escolar, tiene que ver con la educación emocional. Las emociones nos acompañan desde que nacemos también, hay emociones primarias, y esas emociones primarias se van complejizando y se conocen otras emociones secundarias que, en la medida en que son expresadas, son escuchadas, son amparadas, son respaldadas, son contenidas, entonces hay una respuesta más adecuada al ambiente, al entorno. Entonces ahí yo creo que hay una brecha aún respecto a cómo gestionamos y cómo acompañamos la educación emocional para que estas patologías o estas dificultades, trastornos, vayan también disminuyendo en cifras, debido a que hoy día todo lo que es como emociones displacenteras, el enojo, la ira, la rabia, incluso la tristeza, son negadas en los ambientes educativos, en todos los ambientes educativos, son reprimidas, son restringidas. Entonces eso genera que en el organismo el cortisol, por ejemplo, cuando es en el caso del estrés, se empieza a generar mucho más en el cuerpo. Entonces ciertas hormonas empiezan a fallar, el hígado empieza a fallar, entonces el funcionamiento vital, y por eso uno luego ve que el cuerpo también está afectado. Entonces va por la línea en que hay que recordar que en la niñez y la adolescencia, donde uno está explorando y está absorbiendo todo lo que está en el entorno, entonces son momentos fundamentales para generar un apego seguro, para generar esta estabilidad emocional, para reafirmar quién es uno y que cuenta con los cuidados y apoyos necesarios. Esos son como garantías mínimas que deben dar los adultos. Y eso yo creo que aún está muy en deuda para la construcción de la identidad. Entonces, claro, hablamos de como un factor de riesgo el suicidio, como algo cada vez más en incremento, y el suicidio tiene que ver con que a la base debe haber un trastorno del ánimo. Entonces ahí está la tristeza, que en algún momento quizás fue rabia, y que después se solapó y se mantuvo restringida en la persona, y nadie se hizo cargo, nadie logró acompañar a esa persona. Entonces sí, hay crisis vitales que son propias de la edad, como la rebeldía, el oposicionismo, que es parte de ir diferenciándose de un otro. Pero cuando llegamos al extremo de no dentro de las crisis esperadas, dentro de los ciclos vitales, cómo querer generar autolesiones, es porque en realidad los adultos, que son los cuidadores, no están gestionando las emociones ni acompañando esa gestión. Bueno, en realidad todos los que estamos en el sistema somos responsables, en el sentido en que debemos ser, bueno, primero siempre el Estado, porque es el garante de todos los derechos, y el derecho a la vida es el primero, claro, que deben cautelar. Entonces
las políticas públicas tienen que ir en la línea de ir visibilizando digamos, la frecuencia y la predominancia cada vez más alta de estas patologías, también para que exista educación para los padres o los cuidadores, y también que esté una forma en donde podría levantarse o apoyarse justamente, como les digo, la educación emocional. O sea, la responsabilidad es compartida, la política pública desde lo más macro, el sistema escolar desde la mirada meso, que son como instituciones que acompañan, y desde lo más micro, el sistema familiar. Tiene que haber una armonía, hay una coordinación que hoy día lamentablemente en muchos lugares no está dándose. Sí, porque sabemos que los índices de violencia también son altos en los sistemas y más íntimos, más familiares, y eso se mantiene también en reserva. Entonces a veces no puede llegar a ese nivel de conocimiento el sistema escolar, y menos, ¿cierto?, el Estado. Entonces ahí, por eso es tan importante la educación para que evitemos estos nuevos fenómenos. La atención clínica infanto-juvenil es prioritario el apoyo del adulto o la adulta a cargo, ¿sí? Los cuidadores. Sí. De hecho, ni siquiera llamo padre o madre porque hay muchas familias que son muy diversas, son los abuelos, las abuelas, son las tías, son hermanos mayores de edad. Entonces, para que tenga éxito, ¿cierto?, una atención infanto-juvenil, debe estar el sistema familiar integrado al proceso terapéutico. O sea, es fundamental, es lo mínimo, es el piso mínimo, debido a que en este espacio que es tan artificial, entre comillas, que entre cuatro paredes, donde si estuviera solo con el niño o el adolescente, claro, puedo llegar a congruencias, acuerdos, pero realmente su ambiente original o natural es otro. Entonces, si no logro articularme y generar consensos también con los cuidadores, es muy poco probable que podamos generar estas bases estables en este niño o niña en construcción, ¿sí? Entonces, por eso les mencionaba que entre lo más temprano uno tenga ciertas señales estables, como condiciones mínimas, desde la forma de comunicarse, la manera en que se integran hábitos de estudio, todos los elementos tienen que ir en consonancia con esta dinámica del sistema familiar. Si no, es probable que no puedan permanecer en el tiempo los cambios. Nati, un gustazo de tenerte, tremendo aporte. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, ahora volando. Sí.